Durante todo el mes de septiembre se ha venido tratando el eje temático sobre el poder y hoy vamos a hablar acerca del poder de la sangre. Este tema es un tema bastante controversial en medio de la comunidad evangélica, porque los que hemos decidido estudiar la palabra de Dios tenemos un concepto claro con referente a la sangre de Cristo. Pero lastimosamente durante años, costumbres evangélicas han enseñado otra cosa. Entonces, cuando a la gente se le confronta con lo que toda la vida se le ha enseñado, a veces es difícil de confrontar. Pero hoy, a la luz de la palabra de Dios, vamos a aprender, más que una prédica, es una enseñanza. Hoy vamos a aprender mucho acerca de lo que es la sangre de Cristo. Primeramente, la sangre, según la ciencia, la palabra sangre viene del latín sanguis y es un tejido conectivo líquido que circula por capilares, venas y arterias de todos los seres vertebrados. Como todos los tejidos del organismo, la sangre cumple múltiples funciones necesarias para la vida, como la defensa ante infecciones, los intercambios gaseosos y la distribución de nutrientes. Todas las células que componen la sangre se fabrican en la médula ósea. La sangre es un tejido renovable del cuerpo humano. Esto quiere decir que la médula ósea se encuentra fabricando durante toda la vida células sanguíneas, ya que éstas tienen un tiempo limitado de vida. Esta fabrica ante determinadas situaciones de salud puede aumentar su producción en función de las necesidades. La sangre es vital para el ser humano y para todos los seres vertebrados, en este caso también los animales. Cuando nosotros nos hacemos una herida, la sangre, dicen los científicos o la comunidad médica, que los glóbulos rojos se multiplican 8 veces más de lo normal, pero es como para poder cicatrizar la herida. Y cuando hay una infección, lo que se multiplica son los glóbulos blancos, porque ellos son los que defienden el cuerpo humano de las infecciones. Entonces vemos que la ciencia ha reconocido que la sangre es vital para el ser humano. Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca de la sangre? En Levítico 17, Dios le enseñaba al pueblo de Israel: porque la vida de la carne en la sangre está. O sea que Dios también nos enseña la importancia acerca de la sangre. No quiero ahondar mucho en esto, pero voy a tocar un poquito, porque eso es otro tema. El tema de comer sangre. Eso es otro tema que también en algún momento estudiaremos acerca de eso. Dios le prohibió al pueblo de Israel que no comieran animal con sangre. O sea, tenían que degollarlo y desangrarlo totalmente. Y les prohibió que no comieran sangre. El asunto es que eso fue un tema más higiénico que espiritual, porque a través de la sangre de los animales se podían transmitir enfermedades y fue un tema de higiene. Pero mucha gente ha tomado ese tema, ese texto literal y no comen sangre. Por ejemplo, aquí se ve mucho el tema de la rellena, que creo que la hacen con sangre. Pero entonces hay gente que no la come cuando lee estos versículos bíblicos. En Deuteronomio específicamente se lee acerca de no comer sangre. Pero más adelante Pablo enseña de que hay un nuevo pacto que se dio a través de la sangre de Cristo y que ese nuevo pacto dejó como obsoleto al antiguo pacto, y entre esos muchas de esas costumbres. Ahora, yo siempre me he preguntado, si la gente quiere llevar a cabalidad todos los mandamientos que Dios le puso al pueblo de Israel, que muchos de ellos eran cuestiones de salud, ya como nosotros hoy en día tenemos también un centro que regula el tema de la salud, la cuestión sanitaria,
Por ejemplo, si vemos que el camión de basura no pasa y empieza la basura a acumularse, ya es un problema sanitario. Entonces, en esa época el Señor lo que hizo fue también darle instrucciones de cómo manejar el tema de la salud y en medio de también de la parte de sanidad pública, sí, o sea, el tema de todo lo que tenía que ver también con el aseo, de cómo iban a manejar ellos los recursos de comida, de los desechos, o sea, eran muchas cosas que se dicen ahí en los mandamientos. Pero muchos de ellos eran para el pueblo de Israel y fue algo específico, cosas que nosotros no practicamos hoy en día. Jesús resumió la ley solo en dos cosas: ama a tu Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea que él abolió muchas de esas cosas que eran para el pueblo de Israel en ese momento. Hay un texto en la Biblia donde habla de que no entrará delante de la congregación de Jehová hombre que tenga el testículo magullado. O sea que ellos tenían que revisar a los hombres para poder entrar en medio de la congregación donde se hacían los ritos litúrgicos delante de Dios. Yo pregunto, si quieren cumplir toda la ley, entonces también tendríamos que hacer eso. Las mujeres con menstruación no pudieran, en el ciclo menstrual no pudieran estar entonces en la iglesia porque eso también era prohibido. No podían estar en medio del pueblo. Hay muchas cosas que eran cuestiones más higiénicas que espirituales, y entre esos estaba también la sangre. Cuando ellos comían animales, ellos no podían totalmente sacar toda la sangre de un animal. Ahí iba a quedar sangre, poquita, pero iba a quedar. Igual la comían. Entonces era más que todo un tema de tomarla literal o comerla literal, o sea, litros y litros de sangre. Lastimosamente, los testigos de Jehová han optado por eso y no hacen transfusiones de sangre cuando se necesita, en un momento en el que están operando o en un momento en que alguien necesita una transfusión de sangre. Y han dejado morir muchas personas. Esa religión no acepta la transfusión de sangre. ¿Y dónde se basan ellos? En esos textos bíblicos donde dice que no debemos comer sangre. El problema de eso es que la Biblia habla de comer sangre de animales. En ningún momento habla de sangre humana. Y cuando se habla de dar la vida por los amigos, dice Jesús que no hay mayor amor que este, dar la vida por los amigos. ¿Y qué mayor amor es que de pronto nosotros vayamos donde alguien que está sufriendo y que necesita también de nuestra sangre? Ahora, la Biblia dice que la vida está en la sangre. O sea que cuando nosotros hacemos una transfusión de sangre o damos sangre a otra persona, ¿estamos dando qué? Vida. La palabra sangre aparece más de 300 veces en la Biblia, pero nos vamos a concentrar solamente en lo que la Biblia dice respecto a la sangre de Cristo. Por eso les toqué ahorita un puntico apenas de la sangre como tal, pero ahorita solamente vamos a concentrarnos en esto: la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué significa la sangre de Cristo? Mateo 26 nos da una luz acerca de eso. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecado. Entonces, la sangre de Cristo tiene dos connotaciones. Una es señal de un nuevo pacto. Y lo segundo es para redimir los pecados de la humanidad. Yo les hablaba ahorita de que había un antiguo pacto y fue el que Dios hizo con el pueblo de Israel cuando le entrega los 10 mandamientos a Moisés. Y no solamente fueron los 10 mandamientos, sino toda esa cantidad de cosas que yo les hablaba ahorita que no están escritos en los 10 mandamientos. El asunto es que ese pacto tenía un problema. Y el problema es que para uno hacer un pacto con Dios debe haber un derramamiento de sangre, un sacrificio. Y ese sacrificio se hacía con animales. Pero como esa sangre de animales no era suficiente para Dios, no era lo realmente
importante para Dios, había que hacerlo constantemente. O sea, todos los años el pueblo de Israel hacía un peregrinaje una vez al año y entraba el sumo sacerdote delante de Dios para presentar el pecado de todo el pueblo una vez al año, y hacían estos sacrificios. El problema es que ese sacrificio era temporal, era un perdón de pecados temporal. Jesús, cuando vino y murió por nosotros y derramó su sangre en la cruz, lo hizo una sola vez y para siempre. Entonces, por eso es que el Señor habla de un nuevo pacto, un nuevo pacto. Ahora, podemos decir entonces que la sangre de Cristo es señal del nuevo pacto, dejando el antiguo pacto obsoleto. Y esta es derramada para el perdón de pecados. Ahora, quiero que analicemos esto. Siempre con el tema de la sangre de Cristo han habido costumbres evangélicas durante años. Yo mismo decía cosas con referente a la sangre porque las escuchaba de mi papá, de la gente con la que me rodeaba en la iglesia, que después estudiando la palabra me di cuenta que no era así. Mi papá también con el tiempo, a medida que fue estudiando la palabra, también se dio dando cuenta que no era así. Y a veces repetimos cosas en la iglesia y uno no investiga. Y debemos investigar. Por ejemplo, pues no sé si ustedes han escuchado, yo no sé si en la costa o aquí también se dice eso entre los cristianos. No se cae la hoja de un árbol si no es la voluntad de Dios. No, ustedes no han escuchado esa frase. Eso no está en la Biblia. Dios, todo lo que hace es bajo la voluntad de Él. Todo lo que sucede en la tierra es porque Él lo permite. Pero esa frase como tal, acerca del árbol y la hoja, eso no está. Eso no existe. Entonces, ¿de dónde salió eso? ¿Quién se inventó eso? Puede que sea un dicho más de la gente y la gente lo tomó como que estaba en la Biblia. O hay otro que dice que Dios dice, ayúdate, que yo te ayudaré. Eso tampoco está en la Biblia. ¿De dónde sacaron eso? Eso no está. Y hay gente que lo cita como si estuviera en la Biblia y no está. Entonces, con referente a la sangre, ha habido ese mismo problema. Gente que ha empezado a enseñar cosas que no están en la Biblia. Yo digo, ¿y de dónde entonces sacan eso? ¿De dónde se basan? Investigando un poco, encontré que sobre todo Latinoamérica, casi toda Latinoamérica fue muy permeada por la religión católica porque nosotros fuimos colonizados por los españoles y la religión de ellos era la católica. Después, con los años fue que empezaron a venir misioneros de Estados Unidos porque Estados Unidos fue colonizado por Inglaterra y allá la religión católica se transformó cuando hubo el tema del protestantismo con Martín Lutero y ellos empezaron a reformar y ahí es donde sale la iglesia evangélica. Entonces, como ellos fueron muy permeados por la iglesia evangélica, Estados Unidos mandó misioneros a Latinoamérica, pero ya en nosotros había una religión católica muy marcada. En la religión católica hay una oración que habla sobre la sangre de Cristo y enseña muchas de esas cosas que la religión cristiana hoy en día practica. Lastimosamente, la religión católica ha enseñado cosas que no están bíblicamente, no están con un fundamento bíblico y yo no entiendo por qué ellos hicieron eso. Durante la época de la conquista, durante el tema que mataron a muchos que no profesaran la fe católica, en la Inquisición, era prohibido leer la Biblia. La Biblia no se podía leer si no la podía leer solamente el sacerdote. Y eso ocasionó un problema. Ocasionó un problema en Inglaterra y es que Martín Lutero empezó a estudiarle y empezó a darse cuenta de cosas que no estaban, que enseñaba la religión católica. Entre esas esta de la sangre. Pero eso se fue permeando en la religión evangélica, en nuestra comunidad evangélica y hoy por hoy todavía tenemos conceptos sobre la sangre que no son. ¿Cuáles? Yo me hice 3 preguntas con referente a la sangre. La primera,
¿Es bíblico o no invocar la sangre de Cristo? Hay gente que dice, yo invoco a la sangre de Cristo. Cuando se sienten de pronto en un estado de dificultad o un problema de salud, expresan esto, de invocar la sangre de Cristo. En la Escritura no vemos ningún caso en donde se invocara la sangre de Cristo después de su muerte. En ningún momento en la Biblia Jesús o sus discípulos enseñaron a invocar la sangre de Cristo. Por el contrario, sí se nos enseña que invoquemos el nombre de Jesús. Eso sí es bíblico. Miren lo que dice Colosenses 3:17. Y todo lo que hacéis, dice todo, no dice unas cuantas cosas, dice todo. Todo lo que hagamos, sea de palabra o sea de hecho, hacerlo todo en nombre de la sangre. No habla de la sangre, habla del nombre de Jesús. Entonces, ¿de dónde salió el tema de invocar o de proclamar la sangre de Cristo? Eso no es bíblico. Usted puede darse la tarea de buscar en internet concordancia bíblica, que es como especie de las palabras que aparecen y le aparecen los versículos bíblicos. ¿De dónde están esas palabras? Y usted busca la palabra invocar la sangre de Cristo y en ninguna aparece. No hay un texto que afiance o que afirme esto que se enseña en la iglesia evangélica. Y a veces se enseña y no entiendo cómo hacen para enseñarla sin tener un fundamento bíblico. No lo sé. Y es triste porque durante años la gente ha venido engañada y ha venido mal utilizando la sangre de Cristo para lo que no es. La segunda pregunta que yo me hice fue, ¿es bíblico o no cubrirnos con la sangre de Cristo? Hay gente que dice, me cubro con la sangre de Cristo. Tampoco está en la Biblia. ¿De dónde salió eso, Dios mío? ¿Por qué seguimos insistiendo en este tema? Efesios 1 dice, en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. La sangre de Cristo, en todos los versículos que vamos a leer siempre, está marcado que fue para el perdón de pecados. No hay otra connotación distinta a eso. No la hay. Pablo utiliza la palabra redención para explicar que hemos sido hechos libres del pecado. Éramos esclavos y estábamos atados al pecado, pero ahora hemos recibido la redención y el perdón de pecados. Y no hay evidencia bíblica que nos inste a cubrirnos con ella. No lo hay. Así como le dije ahorita acerca de invocar, usted busca la palabra cubrir y tampoco está. Tampoco está. De pronto, hablando con el pastor Manuel, estudiando este tema con él me explicaba y él me decía, es que la palabra espiar en hebreo también traduce cubrir. Pero los judíos tenían algo muy claro y era que la sangre de Cristo, cuando se habla de expiación, es el perdón de pecados. No que ellos pensaban que literalmente teníamos que bañarnos con su sangre. No. Era un pacto, una señal y un sacrificio que se daba para poder redimir esa vida de pecado. Pero no era para cubrirnos con ella. Ellos la tenían clara. Nosotros somos los que hemos malinterpretado eso. Ahora, la tercera pregunta que yo me hice fue, ¿es bíblico protegernos con la sangre de Cristo? Primera de Juan 5:18. Sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque el Hijo de Dios los mantiene protegidos y el maligno no puede tocarlos. ¿Quién nos mantiene protegidos? ¿La sangre o el Hijo de Dios? Miren, leíamos ahorita en Levíticos que la sangre, la vida del ser humano está en la sangre.
Entonces, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, también estamos recibiendo su sangre. Todo lo que tiene que ver con la sangre tiene que ver con el Hijo de Dios, tiene que ver con el nombre de Cristo. Entonces, en ningún lado se nos enseña que debemos reprender demonios o sacar demonios o orar por los enfermos con la sangre de Cristo. No se nos enseña eso. Es más, el Señor le dijo a los discípulos: en mi nombre echarán fuera demonios. En ningún momento dijo: en mi sangre echarán fuera demonios. Entonces, no encontramos en ningún texto de la Biblia donde nos hable que debemos protegernos con la sangre de Cristo. Ahora más adelante vamos a ver un punto donde sí habla de protección, pero de otra manera. O sea, tiene otra connotación distinta, la sangre. El uso de la sangre de Cristo tiene un propósito específico y la hemos utilizado como un amuleto que sacamos a manera de oración para protegernos. Si vamos a pedir la protección de nuestras pertenencias materiales y de nuestra familia, entonces simplemente pidamos dicha protección a Dios, pero no usemos la sangre para lo que no es. No utilicemos la sangre de Cristo como un amuleto. Hay gente que la toma así. Entonces cualquier cosa y ¡pum! Saco mi amuletico a través de oración. La sangre de Cristo tiene poder. Sí, tiene poder, pero ¿para qué? ¿Qué le estuve enseñando? ¿Para qué? Para redimir nuestros pecados. Y activa un poder en nuestra vida que vamos ahora a ver más adelante. ¿Qué activa el poder de la sangre de Cristo? No es porque la invoquemos, no, es que esa sangre se derramó una sola vez y para siempre. Y ese poder se activa cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón. Pero no es que es algo que constantemente tengo que estar invocando, no. Cuando usted recibe a Cristo en su corazón, usted también ese poder de la sangre se activa en la vida de usted. Ya, no tiene que volver a orar con referente a la sangre, no tiene por qué hacerlo porque ni los discípulos, ni los apóstoles, ninguno de las personas que sucedieron después de la muerte de Jesús enseñaron acerca de invocar, de protegernos o de cubrirnos con la sangre de Cristo. Eso en ningún lado lo está en la Biblia. Ahora, ¿qué activa el poder de la sangre? Número 1, yo ahorita les estaba hablando acerca de eso, activa el poder para perdonar pecados. Juan 1:7 dice: si vivimos en luz, así como Dios está en luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Vemos que entonces la sangre, una vez más, nos enseña la palabra que es para limpiarnos nuestros pecados. Primera de Pedro 1:18 dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Voy a ir rapidito porque no creo que me dé el tiempo para hablar mucho de esto, pero voy a hacerlo más rápido. El tabernáculo que Dios le dijo a Moisés que hiciera tenía un atrio exterior que era donde se sacrificaban los animales. Eso tenía un altar y ahí se sacrificaban todos los animales que llevaba el pueblo para pedir perdón por los pecados. El sacerdote mataba el animal, se hacía toda la liturgia de matarlo, empezaban a quemar esa ofrenda delante de Dios, sacaban sangre en una copa y sacaban parte de esa carne que era para el sacerdote y para los levitas después que se cocinaba. Y esa persona, cuando ya hacía eso, bajaba y había como un altar de bronce donde él se lavaba las manos para limpiarse porque quedaba lleno de sangre. Y después de ahí entraba a lo que se llamaba el lugar santo. Afuera, en el atrio exterior, no había sino una cortina así que cubría todo ese espacio. Y dentro estaba el atrio exterior y habían dos habitaciones. La primera era el lugar santo y la segunda era el lugar santísimo. Los sacerdotes quedaban ahí en el lugar santo y el único que podía entrar a la siguiente habitación era el sumo sacerdote. El sumo sacerdote
iba y presentaba los pecados del pueblo con la sangre que se tomaba del animal que traían ellos mismos, y la presentaba delante de Dios para el perdón de todo el pueblo. ¿Quién hacía eso? El sumo sacerdote. Y habían otros sacerdotes, pero había uno solo, que era el que se preparaba durante un año para entrar a ese lugar. Cuando él entraba, él iba con unas vestiduras que abajo, en la falda de esas vestiduras, tenían unas campanitas. Esas campanitas era para que él pudiera estar caminando durante toda la habitación y los sacerdotes que estaban en la otra contigua lo escucharan y supieran que él no había muerto delante de Dios, porque si él entraba en pecado quedaba muerto automáticamente, porque Dios no congenia con el pecado. Entonces él tenía que estar durante todo el año preparándose para ese momento. O sea que si él no se preparaba, ahí mismo caía muerto al instante. Ahora, ¿cómo lo sacaban si quedaba muerto? La Biblia dice de que ellos le amarraban una cabulla y él entraba amarrado, cosa de que si él caía muerto, las campanitas que llevaban en el borde de las vestiduras dejaban de sonar, y así era que podían darse cuenta que había muerto y lo jalaban y lo sacaban, porque otra persona que entrara, que no fuera él, también automáticamente caía muerto. Entonces, miren todo este proceso que se hacía para el perdón de nuestros pecados. El Señor Jesús abolió todo eso cuando murió en la cruz del Calvario, porque Él fue el sacrificio, porque Él fue el que dio ese sacrificio para el perdón de cada uno de nosotros. Amén. Ahora, lo segundo, la sangre activa el poder para purificar nuestra mente. Miren lo que dice la palabra de Dios en Hebreos 9. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La sangre de Cristo limpia vuestras conciencias de obras muertas. Ahora, ¿qué es obras muertas? Las obras muertas son las obras de nuestras manos. Se trata de obras de autojusticia y se le llama apropiadamente obras muertas porque conducen a la muerte. Estas obras son letales porque lo que más aleja a la gente de Cristo es la creencia de que se puede ser bueno sin Él. Separado de la sangre de Cristo, mi conciencia y mis manos están sucias y mi adoración y obras están muertas. Pero en Cristo no solo se me dio vida, sino también a mis obras. No sé si ustedes han topado con personas que dicen, yo no necesito de Dios, si yo no hago nada malo. ¿Yo para qué tengo que ir a la iglesia? Si yo no mato, yo no... Es más, yo soy hasta zanahorio, yo ni voy a fiesta, ni bebo, ni nada de eso. Mi cuñado es uno de esos. Ahí estamos orando por él. Yo digo que él es un mal mundano, porque él no va a fiesta. Él es de su trabajo a la casa al trabajo. Llega a la casa y atiende a sus hijas y todo. Pero eso no sirve. Eso no sirve si no recibimos primeramente a Cristo en nuestro corazón y somos lavados por la sangre de Cristo. Si la sangre de Cristo no ha permeado su vida y ha permeado su mente y ha lavado sus pecados, no sirve, no sirve. Y eso es lo que habla Pablo cuando habla de obras muertas, personas que se creen justas, personas que creen que porque no hacen nada malo ante la sociedad no necesitan de un Dios. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado, todos. Sobre todo porque venimos de una naturaleza pecaminosa. Y esa naturaleza pecaminosa, usted no se ha dado cuenta que nosotros podemos enseñar a los niños cosas buenas. Y puede que uno no le enseñe cosas malas. Pero ¿y por qué? ¿Por qué a veces hacen cosas que no están bien? ¿De dónde sacan ellos eso si uno no se los enseña? Es que eso viene impregnado en el ser humano. Siempre el tender a hacer lo malo viene impregnado en el ser humano porque venimos de una naturaleza caída.
Y por eso necesitamos la sangre de Cristo, para que limpie nuestras mentes. Miren lo que dice ese mismo pasaje, pero en la versión de traducción actual. Si todo eso tiene poder, más poder tiene la sangre de Cristo, que por medio del Espíritu que vive para siempre, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio sin mancha ni pecado. Su sangre nos purifica, para que estemos seguros de que hemos sido perdonados y para que podamos servir a Dios que vive para siempre. Es el mismo texto, pero nos da una connotación más amplia. Ahora, tercero, poder para tener amistad con Dios. Eso hace la sangre de Cristo. Nosotros teníamos una separación. Ahorita cuando les hablaba del lugar santo y el lugar santísimo, lo que separaba esas dos habitaciones no era una pared, era un velo. Y dice la Biblia que cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, cuando Él dijo, en tus manos entrego mi espíritu, y pum, y murió, y dijo, consumado es, y dice que hubo un terremoto y el velo del templo se rasgó en dos. Había una separación entre Dios y el hombre. ¿Por qué? Por el pecado. Pero la sangre de Cristo hizo que esa separación que había se eliminara. Tenemos ahora acceso a la presencia de Dios y ya tenemos una amistad con Dios. La Biblia dice que Jesús dijo, ya no los llamaré mis siervos, sino que los llamaré amigos. Dios quiere tener una amistad, una relación con cada uno de nosotros. Y eso se hace a través de la sangre de Cristo. Eso se pudo dar a través de la sangre que derramó Cristo en la cruz del Calvario. Miren lo que dice Hebreos 10:19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Recuerden lo que hablaba del lugar santísimo. ¿Quién era el único que podía entrar? El sumo sacerdote. Era el único que podía entrar. Ahora nosotros, por medio de Cristo, podemos entrar a ese lugar. Podemos entrar por medio de la sangre de Él. Eso nos dice Hebreos 19. Y miren cómo la traducción actual traduce ese mismo versículo. Hermanos, la sangre que Jesús derramó al morir nos permite ahora tener amistad con Dios. Es el mismo texto, pero en otra versión. Y entrar con toda libertad en el lugar más santo. Qué bonito, ¿cierto? Que tenemos nosotros ese privilegio. ¿Cuántas personas del pueblo de Israel no hubieran querido tener el privilegio que nosotros tenemos hoy en día? De poder acercarnos a Dios con libertad. Ellos no podían hacer eso. Lo tenía que hacer una sola persona. Ellos no sabían qué era experimentar la presencia de Dios. Ellos no lo sabían. Nosotros hoy en día sí podemos experimentar la presencia de Dios en nuestra vida. Y eso lo hizo la sangre de Cristo. ¿Ven la diferencia de todo lo que hace la sangre de Cristo? La sangre de Cristo sí tiene un poder, pero no era lo que leíamos al principio de las 3 preguntas que yo me hacía, que se han enseñado en la iglesia evangélica durante años. Es muy distinto. Ahora, 4. La sangre de Cristo activó el poder para obtener victoria. No para protegernos como tal de circunstancias que tenemos a diario. No. Él nos dio victoria con su sangre ante el acusador. La Biblia dice que Satanás es quien nos acusa cuando nosotros cometemos pecado. Cuando nosotros cometemos una falta, Él es quien llega a nuestra mente a decirnos, y eso que eres cristiano, y eso que vas a la iglesia, y eso que lees la Biblia, y mira, y eso que está recibiendo el discipulado, ¿cómo que ahora vas a andar pecando? Y Él empieza a acusarnos, y el campo de batalla de Él es nuestra mente. Por eso leíamos ahorita que la sangre de Cristo debe lavar nuestra mente, debe activar el poder para limpiar nuestra mente y nuestra conciencia. Ahora, miren lo que dice Apocalipsis 12:10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche.
y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Quién nos acusa y quién nos ha acusado delante de Dios? Satanás. Él siempre ha ido a acusarnos. Vemos que él llegó delante de Dios a acusar a Job. ¿Lo hizo o no lo hizo? Lo hizo. Acusar a Job. Qué atrevido ese Satanás. Cuando Dios dice de que Job era un hombre justo. Dios mandó a su Hijo para que nosotros pudiéramos, a través de su sangre, vencer a aquel que nos estaba acusando. ¿Cómo este Satanás viene a acusarnos si la Biblia dice, en el primer punto que veíamos, que Él ya nos perdonó? Usted tiene que estar seguro de que ya usted, si llegó a Cristo, ya usted tiene perdón por sus pecados. Y no solo por los que cometió, sino que Él perdonó nuestros pecados todos, una sola vez y para siempre. O sea que también va a perdonar a aquellos que vamos a cometer. Nosotros no podemos sorprender a Dios. Dios lo sabe todo. Él es principio y fin. Cuando usted peca, usted no está sorprendiendo a Dios. Ya Dios sabía que usted iba a pecar. Por eso mandó a su Hijo, para que perdonara todos nuestros pecados, los pasados, los presentes y los futuros. ¿Qué espera de Dios de nosotros? No de ir, ay Señor, mira que es que cometí un pecado. Ya Él lo sabía. No, Él lo que quiere es que usted vaya delante de Él. La Biblia dice de que nosotros lleguemos confiadamente ante el trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Lleguemos confiadamente. ¿Por qué debemos llegar confiadamente? Porque Él ya lo sabe. Él ya sabe que nosotros íbamos a fallar. Eso es como el niño que uno se da cuenta que ya cometió la falta y uno está esperando es que el hijo venga a decirle a uno, pero ya uno sabe que la cometió. Uno sabe porque ya uno se dio cuenta de que él cometió una falta, pero uno espera que el hijo de uno venga a decirle, papá, mira, perdón. Y eso así pasa de esa misma manera con Dios. Ya Dios lo sabe todo, pero Él quiere que uno vaya delante de Él. Entonces no se deje engañar por el acusador. No deje que Satanás trabaje en su mente diciendo de que usted no puede ser perdonado, porque ya usted fue perdonado por la sangre del Cordero. De eso se trata esa victoria. No se trata de que, ay, estoy pasando un momento difícil y ahora, ay, busco la sangre de Cristo para que me proteja. No se trata de eso. Se trata de la victoria que Él ya nos dio por medio de su sangre ante el acusador. Ahora, 5 y por último, la sangre de Cristo tiene poder para darnos paz. La Biblia dice en Colosenses 1:19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. En la traducción del lenguaje actual dice, y en Él se encuentra todo el poder divino. Por medio de Cristo, Dios hizo que todo el universo volviera a estar en paz con Él. Y todo lo hizo posible por medio de la muerte de su Hijo en la cruz. Dios quiere que tengamos paz. Él nos puso a paz con Dios. Él hizo que todo el universo entrara en paz con el Creador. Todo el universo. Y no solo todo el universo, sino que eso también nos incluye a nosotros. Nos hizo estar en paz con Él. Ahora, si Dios nos hizo estar en paz con Él, también quiere que nosotros estemos en paz para con nuestros semejantes. Y eso lo hace la sangre de Cristo. Entonces, aprendimos 5 cosas. La primera, la sangre activa el poder para perdonar ¿qué? Pecados. La segunda, la sangre activa el poder para limpiar nuestra mente de obras muertas. Lo tercero, la sangre activa el poder para reconciliarnos con Dios, tener amistad con Él, que podamos tener una amistad con el Padre.
Cuarto, poder para obtener victoria ante el acusador, ante aquel que nos acusaba por nuestros pecados. Y lo último, para darnos paz. 5 cosas que hace la sangre de Cristo que no tienen nada que ver con lo que nos han enseñado evangélicamente durante años. Amén. Quiero que usted se ponga sobre sus pies. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por esa sangre poderosa que hizo estas 5 cosas, y es maravilloso poder tener amistad con Él, saber que podemos entrar confiadamente ante su presencia. Amado Dios, gracias te damos, Señor, en esta mañana por habernos instruido, por habernos enseñado. Gracias, Señor, porque más que una prédica hoy era una enseñanza doctrinal con referente a tu sangre, Dios. Padre, abre nuestro entendimiento y ayúdanos a renovar nuestra mente, Señor. Padre, durante años hemos tenido pensamientos gobernantes que nos han enseñado costumbres evangélicas que no tienen fundamento bíblico, Señor. Padre, queremos con tu palabra, Señor, poder entender cada día este tema de la sangre en nuestras vidas. Porque cuando se junta el conocimiento y la fe que tenemos en ti, hay un poder maravilloso, Dios, para nuestras vidas. Porque ahora sabemos cómo actuar, ahora sabemos cómo utilizar tu sangre en nuestras vidas, Señor. Ahora sabemos que ya el enemigo no puede acusarnos, el enemigo no puede venir a atentar con nuestra vida, porque esa acusación que él hace delante de ti está vencida por tu sangre. Tu palabra dice que tú lo venciste con tu sangre. Gracias, Señor, por darnos esa paz, esa tranquilidad de llegar confiadamente delante de ti para poder adorarte, para poder tener amistad contigo, Señor. Gracias, Señor. Te pedimos que te quedes con nosotros en este resto de mañana, Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.